Hola amigos, en este penúltimo capítulo seguiremos avanzando por la Transpirenaica, explorando nuevas pistas, intentando coronar el Pic Negre y disfrutando de las historias y paisajes que nos ofrece el Pirineo. Desde la Massana hasta Ribes de Freser, cruzamos Andorra, vivimos anécdotas inesperadas y reflexionamos sobre el impacto del turismo en la zona. Acompáñanos en esta nueva etapa de la aventura. Everybody gotta take a look in the mirror, you gotta see how this kid, but don't do the number one, get ready. Get ready, get ready. Let's be train, let's be training, let's be fame, let's be famous. Can you fly, man, on the main plane? All the rain, months, the mountains cry. Over my brain, there is no sky. Salimos de la Massana temprano, listos para un nuevo día de ruta. Cruzamos por Andorra la Bella, la capital del pequeño principado, un lugar que muchos conocerán por sus tiendas libres de impuestos. Nuestro primer objetivo del día era subir al Pic Negre, un clásico para quienes hacen off-road en Andorra y para los que hacen la Transpirenaica en moto off. Sin embargo, cuando llegamos al inicio de la pista nos encontramos con esta sorpresa. Hola, buen día. Sí, pero eso fue el año pasado. Este año de momento está cortado. ¿No se puede subir? Está completamente prohibido de momento. Han cortado el grifo ya aquí. Joder. Pues venimos de Galicia para subir, ¿sabes? Ya ni pagando, tío. Ya ni pagando. Gracias, Venga. Gracias. Buen día. Nos quedamos con las ganas de subir, pero así son las normas, cambian y hay que adaptarse. A pesar del cambio de planes, seguimos nuestro camino buscando las alternativas para continuar nuestra ruta. Uno de los regalos de recalcular la ruta sobre la marcha es descubrir lugares tan bonitos como estos sin haberlo planeado. ¿Me dejas probar esa moto? ¿Cuál es el modo de potencia máximo? Vale, pero no me va a hacer wheelies, ¿no? Hombre, ¿Pero está puesto el anti-wheelie? Te la sientes cómodo, ¿eh? Vale, izquierdo. Venga. Ya que estábamos, había que probar la 701 en off-road. Es una moto que pide ir fuerte para aprovechar todo su potencial. ¡Vaya maquinón! Mucha gente me está pidiendo los tracks y ya los he empezado a colgar en Wikiloc. Los tracks que cuelgo son los que inicialmente planificamos y no los que realmente hicimos. En varias ocasiones nos encontramos caminos cortados con señales de prohibición y tuvimos que buscar alternativas. Esto pasa cuando planificamos un recorrido mirando tracks de otras personas o de años anteriores, ya que las normativas van cambiando.
si hacéis vuestro propio track, os recomiendo planificar unos 200 kilómetros diarios de recorrido como máximo, ya que de esta forma podréis afrontar los imprevistos sin tener que estar preocupándoos mucho por el tiempo, y es la manera de ir parando a disfrutar de los paisajes y las vistas cuando queráis. Nos detuvimos a comer en Meranges. Aquí vivimos otra anécdota curiosa. El camarero del restaurante nos contó su visión sobre el turismo en la zona y cómo la Transpirenaica ha traído más visitantes. Durante la conversación pudimos reflexionar sobre cómo la Transpirenaica Off-Road está afectando a las pistas y zonas naturales. El señor me contaba que, en ciertas épocas, el tráfico de vehículos por la zona era bastante intenso, con un goteo constante a lo largo del día. Aunque esto beneficia a los pequeños pueblos, ya que hoteles y restaurantes reciben un flujo continuo de visitantes que impulsa su economía, también afecta a la tranquilidad de la fauna local y al estado de los caminos. Me comentó que, además del tránsito habitual, el día anterior había visto pasar de golpe una caravana de 15 todoterrenos seguidos, lo que, en su opinión, era un tipo de turismo demasiado masificado y poco beneficioso para el entorno. Me encantaría saber qué opinas tú. ¿Cómo crees que se podría encontrar un equilibrio entre el turismo y la conservación de estos lugares? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Después de la conversación y de la reflexión con las energías renovadas, continuamos hacia Ribes de Freser, donde descansamos tras una jornada llena de buenos momentos y paisajes espectaculares. Esta etapa nos ha recordado que en los viajes en moto siempre hay imprevistos, pero que cada desvío en la ruta puede traer nuevas historias y aprendizajes. Esperamos que hayas disfrutado del capítulo y te vemos en el siguiente y último. Prepárate porque viene cargado de aventuras. Hasta la semana que viene. Adiós.